Buenas tardes. Hoy quería explicarles programación orientada a objetos. Perdonen que se escucha mal, pero no tengo micrófono. Me compré uno especial para dar las clases y ya está roto, no lo pude estrenar, así que disculpen. Bueno, voy a intentar explicarles programación orientada a objetos. Entonces, en la carpeta del Drive del curso 368 a distancia tenemos la carpeta programación orientada a objetos, ¿sí? Tenemos los apuntes y el apunte. Vamos a ver. Vamos a ver los paradigmas en la página 20. ¿Qué son los paradigmas? A ver si llegué. El paradigma de programación representa una forma de programar que tienen los programadores para resolver el problema planteado. Entonces, nosotros, de los muchos que hay, ya vimos el paradigma de programación estructurada, que es lo que vimos con PCInt. El programa lo dividimos en bloques, que son funciones y procedimientos, y reusamos el código. Entonces, cada vez que tenemos un problema, en vez de mirar en las 2000 líneas, vamos directamente a la rutina que tiene el problema. Por ejemplo, si mi programa principal dice inicializar variables, otro método que se llame leer datos, otro método que se llame validar datos, otro grabar datos, otro imprimir y salir. Y me llaman y me dicen, está funcionando mal la impresión de la factura y de todos esos módulos, ¿a cuál voy a ir? Y voy a ir al de impresión. Y dentro de impresión dirá impresión de la factura, impresión de remito, impresión de la orden de carga, bueno, de todos esos a cuál iré. Y en principio voy a ir a la impresión de la factura, entonces voy achicando los errores. Bueno, ese es el paradigma estructurado. El que vamos a ver ahora es el paradigma orientado a objetos. Lo que hace la programación orientada a objetos es simular el mundo a través de objetos. Todo lo piensa como objetos. Entonces, por ejemplo, si tengo que implementar un sistema que para codo a codo, ¿sí? Que mantenga a los alumnos, los docentes, las sedes. Entonces, bueno, ¿cuáles serían mis objetos? Y tengo que pensar en los objetos, en objetos reales. ¿Y qué objetos tengo? Y tengo los docentes son un objeto, los alumnos son objetos, las sedes son objetos, las notas son objetos, y así voy pensando las cosas en objetos, y a cada objeto le voy dando atributos. Por ejemplo, el atributo de un alumno, ¿cuál sería? Y los datos que manejamos siempre sería el DNI, el nombre, el mail, el número de celular y las notas. Esos serían los atributos, los datos, los atributos de mi objeto alumno. Y después voy a tener métodos. ¿Qué cosas necesito hacer con un alumno? Y necesito guardar el apellido, guardar el nombre, guardar el DNI, guardar si está aprobado o no, leer los datos de los atributos, ¿sí? Entonces, todo se piensa en objetos, y después esos objetos se los va relacionando unos con otros. Más o menos así a simple vista, eso es el paradigma orientado a objetos. Entonces,
Vamos más adelante. Uy, perdón. Entonces, ustedes sabrán escuchar hablar de clases y objetos. Tenemos un segundo que me ubico. El apunte la verdad que es muy complicado, así que si no lo entienden es complicado, es muy complicado, así que tengan paciencia. Yo les voy a explicar la práctica para que entiendan los conceptos, porque la verdad que está complicado. Bueno, entonces, por ejemplo, para trabajar con objetos se utiliza un lenguaje de modelado. Modelan el programa en objetos y clases para que les sea claro verlo. Entonces, por ejemplo, el diagrama de clases, todavía no les expliqué qué es una clase y qué es un objeto, así que bueno, espero que lo encuentro. Bueno, 62, la página 62. Acá está. Bueno, es así. Nosotros dijimos, tenemos un problema que tenemos que resolver y definimos cuáles son nuestros objetos. Entonces tenemos los alumnos por un lado, dijimos los docentes por otro, las sedes, pues tenemos que entrar a relacionar los objetos con las sedes, bueno. Entonces, ¿qué hacemos? Nos abstraemos y vemos que todos los alumnos tienen datos importantes que son, dijimos, el DNI. Entonces, la abstracción de decir los atributos son el DNI, el nombre, en qué se cursa, qué docente tiene, qué notas tiene. Bueno, la abstracción es la clase. Y cada uno de los alumnos sería un objeto. A ver, espérenme un segundito que está sonando el timbre. Bueno, acá estoy de vuelta. Entonces dijimos, una clase es como si fuera la receta para hacer una torta. Y las tortas que hago con esa receta serían los objetos. ¿Se entiende? Me abstraigo. Digo, una torta de bizcochuelo de vainilla. ¿Qué lleva? Y lleva tanto de esto, tanto de esto, tanto de esto. Bueno, mi receta es la clase. Ahora, cuando ya la hago real, ya le estoy poniendo la harina y el huevo y la leche y la vainilla y no sé qué, y lo pongo al horno. Eso ya es un objeto, ya tomó vida propia. Ya no es una abstracción, no es una receta, sino ya tiene vida, ya ocupa un espacio real, ya sea espacio de computadora, memoria o espacio, eso es un objeto. Se habla que se instanció una clase. La instanciación de una clase es un objeto. Ese término lo vamos a usar mucho. Instanciar una clase. Instanciar una clase es crear el objeto con la receta de la clase. ¿Sí? Bueno, entonces en el diagrama de clases, piensen esto, piensen que un sistema es algo muy grande. Nos dan un problema, por ejemplo, volviendo al de codo a codo, es muy grande, tengo que pensar en muchas cosas. Entonces, y no lo va a hacer una sola persona, lo van a hacer muchas personas. Entonces, hay una persona que tiene, o un grupo de personas que tiene que definir cuáles son las clases, cuáles van a ser los atributos, los datos de cada una de las clases, qué relaciones va a haber entre las clases. Bueno, eso lo define una persona. Entonces,
crean el diagrama de clase y dibujan cómo va a ser el sistema en el diagrama de clases. Y después le dicen a cada uno de los programadores, bueno, a vos te toca hacer la clase alumnos, tenés que definir tales métodos, a vos te toca la clase docentes y tenés que definir tales atributos, tales métodos, tales constructores. Bueno, entonces, en un diagrama de clases dijimos, una clase se va a representar con un rectángulo, como este que ven acá, dividido en tres partes. En la primera parte va a ir el nombre, van a ir los atributos y de qué tipo son, y en el último van a ir los métodos, los constructores y los métodos que tiene esa clase, es decir, qué comportamiento va a tener esa clase. Vamos a repetir millones de veces los conceptos, así que si les suena que es chino básico, está bien, estamos dentro de lo normal. Se me movió la página. Ahora tengo que ver un poco más ampliamos. Sí, entonces el nombre de la clase, todos los atributos y de qué tipo son, y todos los métodos de esa clase. Estos simbolitos de acá adelante es la visibilidad que tienen los atributos. Vuelvo a achicar. Entonces, visibilidad, acá justo está. Si yo defino, por ejemplo, ¿se acuerdan de que cuando hablamos de Java dijimos que hay datos primitivos de Java que eran el entero, el flotante, el real, el carácter? Esos eran los datos primitivos de Java, pero ya vectores, el array list, el string ya no eran datos primitivos de Java, ya eran clases. Entonces, la gente que diseñó el arreglo, por ejemplo, le tiene que estar mostrando a todos los usuarios cómo lo definió el arreglo, qué posición ocupa en memoria, cómo, cuánto, qué. No, solo necesita saber cómo almacenar datos en un arreglo, cómo tomar datos en un arreglo, cómo recorrerlo. Esos son los métodos que necesita saber de un arreglo. Entonces, hay algunos, los atributos los va a poner privados, no necesita ver ciertas cosas, y sí necesita ver públicamente los métodos que hacer con ese arreglo, cómo creó un arreglo, cuánto espacio ocupa en memoria, qué datos tienen, no hace falta. Si hace falta saber cómo recorrerlo, que sería un método, entonces tengo atributos privados que se dibujan con el signo menos, públicos que se dibujan con el signo más. Hay 4 tipos de visibilidad. La visibilidad pública quiere decir que desde cualquier clase, desde cualquier lado, yo puedo ver ese dato que está definido público. Puede ser un atributo, puede ser un método, puede ser una clase, ¿sí? Lo que yo defina público lo puedo ver desde cualquier lado. Lo que yo defina privado solo lo puedo ver desde el lugar donde estoy. Por ejemplo, esta es la clase alumno, esta es la clase alumno, acá dirá alumno, acá tendrá los atributos, dirá DNI, integer, nombre, string,
qué sé yo qué datos más. Bueno, esos datos, ¿cómo los definí? ¿Cómo se llaman? No lo necesito saber. Eso lo pongo como privado, con el menos adelante. Y sí necesito saber los métodos de esa clase. Los métodos de esa clase podrían ser traer el nombre de un alumno, guardar el mail de un alumno, guardar el celular de un alumno, guardar el nombre, crear el objeto alumno. Esos serían los métodos. Los métodos son lo que en la programación estructurada eran las funciones y procedimientos. Acá ya no hablamos más de funciones y procedimientos, solo hablamos de métodos, que son del mismo tipo, ¿sí? Tienen un nombre, parámetros y de qué tipo son los parámetros, va a haber muchos, y qué tipo de dato devuelve. Bueno, así es como se define una clase en un diagrama de clases. Entonces, les quiero mostrar un diagrama de clases para que se entienda. Este diagrama de clases es uno de los ejemplos que está en la página 69, que explica un complejo de cines. Entonces, se pusieron a pensar un equipo qué datos tiene que tener un sistema de cine. Entonces, pensaron en todas estas clases. Ahora vamos a leer un poquito más el enunciado. Ay, me voy. Acá. Es una vista parcial de un sistema de gestión de ventas y reservas de entradas para un complejo de cine. Acá se muestran algunas de las clases representadas en el dominio del problema. Bueno, entonces, por ejemplo, dijeron, bueno, para un sistema de gestión de venta y reservas de entradas para un complejo de cine, ¿qué voy a necesitar? Y voy a necesitar tener guardadas las películas, tener guardadas los cines, las salas que tiene ese cine, la programación de las funciones, y cada película de qué género es, qué calificación tiene, de cuáles son los países de origen de la película, qué elenco tiene, ¿sí? Bueno, entonces ahora vamos a ir analizando un poquito más. Ay, muevo y me hace eso, perdón. Entonces, por ejemplo, acá distinguimos la clase película, que tiene el nombre es película, los atributos son, si quieren lo agrando un poquito más, año de estreno, si está disponible o no, si está disponible o no, la duración de la película, fecha de ingreso, el nombre y el título original de la película. Fíjense que no tiene ni la visibilidad ni el tipo de datos, pero bueno. Y estos son los métodos. ¿Qué métodos tiene? El método mostrar si está disponible la película, si está en cartel, y mostrar todas las funciones habilitadas. Esos son los métodos de una película. Pero una película tiene un género, si es romántica, si es
de terror, no tengo idea mucho de cine. Bueno, entonces yo tengo los géneros guardados en una clase género, y cada película tiene dentro de sus atributos de a qué género pertenece, qué calificación tiene esa película para todo público, para mayor de 18, infantil, no tengo idea tampoco de las calificaciones, pero esa sería, ¿sí? ¿Cuáles son acá fíjense, les voy a hacer, ¿ven que tiene acá un numerito? Bueno, esto quiere decir que una película tiene un solo género. No puede ser dramática y de terror al mismo tiempo. Una película tiene un solo género. Una película tiene una sola calificación, es decir, no puede ser para mayor de edad y para todo el público, una sola. Pero sí puede tener muchos países de origen. Puede tener un solo país de origen, que sería lo más normal, pero sí podría ser una coproducción anglo-argentina. Entonces tendría dos países de origen. Entonces, esto quiere decir uno o muchos. ¿Sí? A ver si se ve. Uno, asterisco, uno o muchos. Una película puede tener uno o muchos países de origen. Una película puede tener un elenco que es uno o muchos personajes y roles que tiene ese personaje. Me moví de nuevo, perdón. Sí, más o menos se va entendiendo que es un diagrama de clase. Entonces, diseñaron el diagrama de clases y alguien le va a pedir, bueno, te muestro el diagrama de clases y corregime por favor que está guardando mal el país de origen en las películas. Fíjate dónde está el problema. Entonces te dan este diagrama y vos decís, bueno, seguramente vos está en película o en país de origen, pero no mucho más lejos que en estas dos clases. ¿Sí? Entonces, ahora vamos acá que se está complicando un poco más. Entonces, empezaría desde acá. Un cine tiene una o muchas salas. Si piensen, qué sé yo, Cinema Devoto. Cinema Devoto tiene una o muchas salas. Los datos, los atributos del cine serían la dirección del cine, la fecha de inauguración y el nombre del cine, Cinema Devoto. La dirección no tengo idea cuál es. Y estos son los métodos que hay que desarrollar en esta clase. Mostrar los datos del cine, obtener información de los horarios de la función, buscar disponibilidad para un determinado periodo. Estos son los métodos que hay que programar. Ahora bien, un cine tiene una o muchas salas. ¿Qué dato tiene la sala? Los atributos serían un número de sala y la capacidad que tiene esa sala. Y en una sala hay muchas funciones, se proyectan muchas funciones.
qué datos tiene una función y tiene en qué día de la semana se proyecta, cuál es la duración, la fecha de habilitación, el horario de inicio y el número de función, el código. En una función se proyecta una película. Y de acá por allá ya lo habíamos visto. Una película tiene un género, esto ya lo habíamos visto. Entonces, en una función se proyecta una película. Y a su vez, fíjense que tiene doble flecha. Una película, puedo ver una película, en qué funciones se proyecta. Lo pienso al revés. Yo digo, en la función número 5 se proyecta la película XXX, no triple X suena feo. Bueno, ET. Y después quiero saber al revés, en cuáles funciones se está proyectando la película ET. Entonces esta es esta relación que tengo acá. Bueno, después las ventas de las entradas. Las entradas, ¿con qué están asociadas? Con las funciones. Es decir, yo cuando voy a comprar una entrada digo, lo quiero para el día martes a las 8 de la noche. Entonces, una función bueno, esperen que me pierdo. Una entrada de cine pertenece a una única función. Y acá esta parte no la explicamos. Yo cuando defino el cine, tengo que definir los horarios de las funciones que voy a tener en mi cine. Y después creo mi programación. Digo, bueno, yo voy a programar que para tal día voy a proyectar, voy a tener tal función y en tal función una película. No es fácil de seguirlo. Ay, perdón. Bueno. Entonces, ¿qué nos falta ver? Nos falta ver las relaciones, qué significaban todas esas flechitas. Acá está, les voy a mostrar. Bueno, las relaciones entre las clases. Entonces dijimos, entre una clase y otra clase tengo una relación. Hay distintos tipos de relaciones. Está la asociación, la asociación que se dibuja con una flecha, que es la más común. La agregación, que se dibuja con un rombo. Ahora les explicamos. La composición, que es un rombo en negrita. Y la generalización, que es la herencia, que es una flechita, pero con el triángulo, no esta flechita, la del triángulo. Entonces,
La asociación es la más común de las relaciones entre clases. No hay mucho que decir. Son clases de la misma jerarquía que se están relacionando. La clase, en la relación agregación, una clase todo se relaciona con una clase parte y se dibuja el rombito del lado de la clase todo. Una composición se dibuja con el rombito lleno y lo que significa es que no existe. Si la clase contenedora desapareciera, desaparecería también la clase contenida, porque no tiene sentido que estuviera, porque están muy relacionadas. Por ejemplo, si existiera una clase que es mano y está relacionada con una clase que son dedos, una mano tiene dedos, pero ¿tiene sentido que si se borra la clase mano sigan existiendo los dedos? No, porque están demasiado relacionados. Es una relación muy muy fuerte. Y la generalización es la herencia. Igual lo vamos a ver bien en detalle después, no se preocupen. Por ejemplo, si yo quisiera programar codo a codo y yo me doy cuenta que los datos entre alumnos y docentes son muy parecidos, ¿sí? Porque necesito un DNI, necesito un nombre, necesito un mail, necesito un celular. El docente tendrá algunas cosas más y el alumno tendrá otras distintas. Pero bien podría crear la clase persona, de la cual heredan la clase alumno y la clase docente. Docente es una persona y alumnos es una persona. Entonces estas dos clases heredan con este triangulito, con esta flecha con triangulito, heredan de la clase padre. Esta es herencia simple. Y algunos lenguajes pueden resolver la herencia múltiple, que Java no lo puede resolver. Sería que una clase hija hereda de dos clases padres. Por ejemplo, el ornitorrinco es un mamífero y a su vez es ovíparo. Entonces heredaría la clase ornitorrinco de dos clases. Bueno, esto en Java no se puede resolver la herencia múltiple, pero sí se puede simular. Lo simulan con interfaces. Entonces ahora si volvemos el diagrama que teníamos, acá son asociaciones comunes. Una película está asociada con un género, con una calificación, con un país de origen, con un elenco con un personaje y con un rol. Los únicos distintos, acá ya empezamos a ver,
es, por ejemplo, sala, cine con sala. No es una asociación común. Esta es una relación de agregación, es algo más que una asociación. Y acá, una programación con una función. Siempre el rombito está del lado de la clase todo. Esta es la clase todo y esta es la clase parte. Esa es una relación de agregación. La clase todo con el rombito y la clase parte va a la flecha. Acá sería la clase todo es el cine y la clase parte es la sala. Y herencia acá no hay, ni tampoco hay composición, que era la del rombito negro. Bueno, esto es todo por ahora. Dejamos acá, que ya es bastante, es mucho. Tratemos de entender esta parte. Igualmente, ya les digo, los conceptos los vamos a ver 1000 veces, así que a no desesperarse si no se entiende. Y les vuelvo a decir, el PDF de programación orientada a objetos está complicado, así que véanlo, pero tampoco se desesperen. Por ahí el aula virtual está más fácil, más entendible. Bueno, esto es todo por hoy. Gracias.